¿Cómo están? Bienvenidos a Bioestadística con J.L. Soto. Hoy vamos a ver lo que son las medidas de posición, también llamadas las medidas de orden o las medidas de localización. Empecemos. Las medidas de posición permiten resumir los datos en uno solo o dividir los datos según la distribución de sus intervalos, pero del mismo tamaño. Quiere decir, las medidas de posición son básicamente el primer paso que se debe realizar en un análisis descriptivo. Cuando se requiere conocer la información sobre un fenómeno, se comienzan recopilando los datos. Es por eso que los datos en sí no aportan mucha información relevante, por eso hay que analizarlos. Las medidas de posición junto con las medidas de dispersión nos ayudan a agruparlos e incluso a codificar mejor los datos. Las medidas de posición están clasificadas en dos partes. Una de ellas son las medidas de posiciones centrales, donde se encuentran la media aritmética o el promedio, la media geométrica o la media armónica. También está la mediana y se encuentra la moda. La otra clasificación son las medidas de posición no centrales o también llamados cuantil o cuantiles. Y aquí se encuentran los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Hagamos referencia a los cuartiles. Los cuartiles son puntos tomados a intervalos regulares de la función de la distribución de una variable aleatoria. Quiere decir que si los datos que se están utilizando presentan o siguen la forma de una distribución normal, pues tanto los percentiles como las desviaciones estándares pueden ser comparables. En este caso estamos viendo la curva de una distribución normal, una campana de Gauss, donde en la parte central tenemos la media, y en el lado derecho más 1, más 2, más 3 desviaciones, y en el lado izquierdo de la media menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones estándares. Para decir que puedan ser comparables, se manejan dos tipos de clasificaciones de percentiles. Para los niños se utilizan los percentiles 3, 15, 50, 85 y 97. Y para los adultos se sabe utilizar los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95. También se ocupa el cuartil 1, cuartil 2 y el cuartil número 3. ¿Qué significa? Cuando estamos hablando de los datos centrales, cuando hablamos de la mediana, nos podemos referir también al percentil 50, al cuartil 2 o al decil 5. Cuando hablamos de más una desviación estándar, en el caso de evaluación de niños, estaríamos refiriéndonos al percentil 85. Y en el caso de evaluación de adultos, cuando hablamos de más una desviación estándar, estaríamos hablando del percentil 75. Estos percentiles pueden ser comparables con la distribución, con sus desviaciones estándares positivas o negativas respecto si son niños o si son adultos. ¿Cómo se clasifican las medidas de posición? Número 1 están los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? No son más que 3 valores que dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales. Se empieza del 0 al 100 y se divide en 4 partes iguales, cada grupo en un 25%, y hay 3 valores que están entre la intersección 0 y 50. La intersección 25, que sería el cuartil 1, la intersección 25 y la intersección 75 sería el cuartil que estaría en la mitad, sería el cuartil 2, y la intersección entre el 25 y el 50 sería el cuartil 75 o el 75%, que vendría a ser el cuartil número 3. Otra clasificación son los deciles. Los deciles son 9 valores que dividen a un conjunto de datos ordenado de 10 partes iguales. También están los percentiles, que son 99 valores que dividen en 100 partes iguales un conjunto de datos ordenados. Esta es una de las medidas de posición más utilizadas, los percentiles. Mayormente se sabe expresar que el porcentaje de ese percentil, según las observaciones de la muestra, pues ese porcentaje puede estar, la mayoría de esa población va a estar por debajo de ese percentil, y el restante que falta
para llegar al 100% estaría por encima del percentil evaluado. Veámoslos en ejemplos. Cuando analizamos los percentiles en menores de 5 años, podemos decir, en el caso de que el percentil esté por encima del 97, estaríamos diciendo que un niño es muy alto y va a tener un percentil por encima del 97. Si la puntuación se encuentra por debajo del percentil 3, estaríamos diciendo que ese niño no está creciendo, que es de talla baja y que va a tener un percentil por debajo del percentil número 3. ¿Qué significa? Significa que todo niño que tenga una puntuación de un percentil mayor a 97, estaríamos diciendo que existe un 97% de probabilidad de que los niños evaluados tengan un percentil por debajo de él y un 3% de probabilidad de que hay un 3% de niños que tienen percentiles por encima de este niño. Ahora, si el niño hubiese sacado un percentil de 3, estaríamos diciendo que solo hay un 3% de niños que tienen un percentil por debajo del percentil 3 y existiría un 97% de niños que tienen un percentil por encima de 3. Esa sería la interpretación. Ahora, cuando evaluamos un percentil específicamente, si tomáramos como ejemplo que un niño tiene 3 años de edad y tiene una talla aproximadamente de 94, este niño tendría aproximadamente un percentil de 45, por debajo del percentil de la mediana percentil 50. Dicho de otra manera, que el 45% de los niños están por debajo del percentil del niño evaluado y un 65% de los niños están por arriba del niño evaluado. Ahora, ¿qué sucede cuando el percentil, mayormente cuando el niño está creciendo, se maneja en una sola dirección, como ser el niño en su desarrollo, en su crecimiento? Cada evaluación que se le hace, este niño se encuentra bordeando la línea del percentil número 3. Entonces esto significaría que el niño está creciendo con un percentil 3, lo cual significa que hay un 3% de niños sanos que tienen un peso que están por debajo de él. Y es importante saber que el niño está sano y que su crecimiento se mueve en esa línea de percentil y no hay necesidad de forzar el aumento. Por otra parte, si un niño se encuentra en el percentil 75, esto quiere decir que existe un 25% de niños que tienen un percentil más elevado que el niño evaluado y un 75% de niños están por debajo del percentil 75 del niño evaluado. Pero si en el transcurso del tiempo y de la valoración de este niño sus percentiles van disminuyendo, ¿qué es lo que pasa? Si este niño en un periodo de tiempo se sale del percentil 75 y en la siguiente evaluación baja un percentil 50 y en la siguiente evaluación está bajando a un percentil 40 y así va decreciendo los percentiles, en este caso sí habría que alarmarnos porque el niño está teniendo un problema en su crecimiento. ¿Qué sucede con los mayores? Que cuando vamos a determinar sus percentiles, cuartiles o deciles, en este caso ellos utilizan los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95. Se puede ocupar el cuartil 1, 2, 3 y mayormente del decil 3 hasta el decil número 7. Si vemos en esta tabla, todos tienen el mismo valor. Calculado con el percentil 50, el valor es 1,67. El cuartil 2, 1,67. Y el decil 5, 1,67. Toda esta parte de acá vendría a ser la línea central, el promedio, o en este caso, la mediana de valores. Los que están por debajo del valor y los que están por encima. Si vemos en esta gráfica, vemos el dato central, el percentil 50 y quienes están por debajo del percentil 50 y quienes están por encima. ¿Cómo se grafican los percentiles? Los percentiles o las medidas de posición se utilizan los gráficos de diagrama de caja y bigote, también llamados los box plots. Este gráfico está basado mayormente en cuartiles y mediante el cual se visualiza la distribución de un conjunto de datos. Está compuesto por un rectángulo que viene a ser una caja. Esta caja tiene dos brazos y en la parte superior y en la parte inferior tiene los llamados bigotes. Esta caja suministra información como ser valores máximos y valores mínimos,
La caja se clasifica en la base superior de la caja es el cuartil 3, la línea media de la caja es el cuartil 2 o la mediana o el percentil 50 y la base inferior de la caja es el cuartil 1 o el percentil 25. Todo valor que esté por encima del bigote, del límite máximo o del límite mínimo, como ser este valor que está por encima del bigote superior, es un valor atípico, es un dato atípico. También se puede decir que si colocáramos el diagrama de caja y bigote en la forma de la distribución normal, vemos en esta primera forma que cuando la caja está centralizada y hay una armonía entre el bigote superior y el bigote inferior, mayormente la distribución de los datos está siendo de forma simétrica y tiene la forma de una distribución normal o la forma de una campana de Gauss. Las colas son cortas y la mayoría de los casos hay bastantes valores centrales. Cuando el cuartil 2 de la caja se sube, el bigote tiende a subirse demasiado y la caja igual a la parte superior, faltan datos en el lado izquierdo, entonces se dice que aquí hay una simetría negativa hacia la cola del lado izquierdo. Lado derecho, esta parte sería izquierda. ¿Qué significa? Hay pocos valores bajos y la mayoría tiene valores altos. Ahora, cuando la caja se baja en su base hacia el límite inferior, sucede lo contrario. Aquí se dice hay una asimetría positiva porque faltan valores en la parte derecha. Significaría la simetría es positiva porque en la cola hacia derecha hay pocos valores altos y en este caso la mayoría de los valores están por debajo. Esa es la manera de cómo clasificar los datos y cómo podemos ver en una distribución. Te invito a que te suscribas, actives la campanita, le des like a este video y nos vemos en la próxima presentación. Ha sido un gusto. Chao, chao.